Hola compañeros, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me encuentro con dos invitados para hablar sobre la música y sus nuevos cambios y sus nuevas tendencias. Mi compañera Isabel. Buenas, mi nombre es Isabel Mira, yo soy estudiante de quinto semestre de licenciatura en música en la Universidad Adventista. Y mi compañero Cristian. Hola, mi nombre es Cristian, soy violinista, aproximadamente 15 años. Preguntas. La primera pregunta es, el concepto de música en el siglo XXI ha generado cambios significativos. ¿Qué creen ustedes que ha cambiado y por qué? Bueno, en cuanto a la música actual que encontramos en este momento, veo que hay mucha diferencia en cuanto a la música antigua, que sería como la música clásica o la música de otros periodos, y es la utilización de la música como un producto comercial. Entonces las personas la han empezado a elaborar y a consumir como eso, como un producto más, como comprar, no sé, una camisa de moda o algo así, cosa que no pasaba en la anterioridad, por lo cual digamos que la elaboración de la música ha cambiado mucho, también por las herramientas tecnológicas que tenemos en el momento. La música se ha vuelto, digamos, que algo más de una computadora que lo que se hacía en la antigüedad, que era un grupo de músicos reunidos en una corte, en una iglesia, en una sala de una persona haciendo música, y todos eran, digamos, estudiosos de su instrumento o de la teoría y así. Y digamos que ha cambiado en ese momento que, digamos, la valoración que se le ha dado en el momento de crear la música. Apoyando lo que decía mi compañera también, en conclusión es como ahora actualmente la música es un poco más artificial, como se puede ver también por medio de la tecnología, pues, y que ya podemos reemplazar un instrumento natural a instrumentos que nos los puede dar la tecnología y que ellos mismos se tocan solos haciendo efectos y desnaturalizando, digamos, cualquier sonido que pueda emitir un instrumento naturalmente. También estructuralmente podemos decir que antes la música era un poco más minuciosa, más detallada, que se demoraba mucho más para presentar un tema, que tenía mucho más componentes. No quiere decir que la música de ahora tampoco no tenga componentes, sino que quieren reducir estructuras simples y sencillas para darle más trascendencia y que sea más repetitiva. En este caso, como que sea más pegajosa y que se pueda exportar fácilmente y que la gente pueda reconocerla fácilmente, como antes que no había como esa facilidad de reconocerla, pues, de cierta manera, porque igual tampoco todos esperan un poco más de creatividad a la hora de detalles, de que se demorara más para presentar un tema y que no sea tan repetitivo. Entonces ahora es como también esa diferencia de que pueda ser un poco más comercial, como decía mi compañera, y de una manera que la persona se quede como con ella de la primera vez que la escucha. Sí, les voy a hacer la segunda pregunta, que es, siendo ustedes músicos de esta nueva generación, ¿qué elementos rescatarían de la música contemporánea para dar un giro a la música comercial del siglo XXI? Bueno, ¿qué rescataría? Digamos, como esa parte creativa. No estoy diciendo, digamos, que los músicos de ahora no tengan esa creatividad, sino que en la música contemporánea lo que se está buscando era como nuevas sonoridades, nuevas, digamos, salirse de ese concepto de tonalidad que había en la música clásica, que era como de una tensión y un reposo. Entonces se exploraron de diferentes maneras, pero hemos vuelto un poquito a eso, pero lo hemos reducido de una manera muy, no sé, muy simple. Entonces, aunque en la música clásica se tenían esos conceptos de tensión, reposo, y en la música contemporánea era como de tensión y muchas veces lo dejaban en esa tensión, no era un reposo, bueno, en fin, la música contemporánea tiene muchas variantes y la música actual ha vuelto, digamos, a eso de tensión-reposo, pero de una manera tan simple que ha dejado atrás muchas herramientas que durante la historia muchos músicos han encontrado, han elaborado, han compuesto mucha música con base en eso. Entonces hemos dejado como tal vez esos recursos, esas cosas tan bonitas, tan ricas, tan virtuosas, por llegar a ser, digamos, un producto. Podemos hacer un símil como en el caso de cuando hacemos
algo artesanal, una manualidad, o cualquier cosa que sea hecha por las manos. La persona se toma el detalle de detallarlo, de pulirlo, ejemplo, una guitarra. A cuando ya tenemos una máquina que lo hace y saca por unidades, digamos 100 por cada hora, o lo que sea. Mientras que una persona se demora días haciéndola, pero es tan detallado y tan minucioso en el sonido y en todas las cosas que van a salir en esa guitarra. Entonces es como eso, como sacar por manufactura y no como tomar en cuenta todas esas cosas bonitas y detalles que nos ha regalado la historia. Ya mi compañera entonces habló un poquito más de la estructura armónica, de los detalles y todo eso. Creo que también es importante aclarar que la controversia que también cualquier músico también se puede dar y que cualquier persona que tampoco no sea conocedora de la música, simplemente sea oyente, podemos también incluir las letras. De qué manera estamos ahora haciendo las letras y qué tan sentidas se hacen para ser acompañadas por esas armonías y estructuras que ahora no son tan detalladas, pero que de igual manera tampoco se pueden menospreciar por el motivo de que también la música debe innovar y buscar otras metodologías y otras estrategias para que el oyente también se vaya a atraer, ¿cierto? Entonces también de pronto la controversia a la hora de escribir y de letrar, digamos, ciertas melodías, es importante rescatar de la antigüedad y de lo que antes se hacía con un poco más de sentimiento, por decirlo así, con un poco más de curiosidad, de mirar el espacio. Ahora simplemente decir unas palabras repetitivas que a la hora de la verdad simplemente nos gusta repetirlas y no leemos a veces de pronto el sentido. Entonces también rescatar un poco a la hora de estructurar las letras para ser acompañadas por esas estructuras armónicas que ahora son repetitivas para la gente para que sean pegajosas. Eso es una buena estrategia, no está mal no hacerlo. También agregarle muchos más detalles para que no deje de ser virtuosa y que la música se convierta en un producto fácil de entregar, pero también darle pues importancia con más las letras que se pueden estructurar ahora actualmente para que también la gente también pueda como disfrutar un poquito más y también escuchar lo que está cantando y lo que le están compartiendo los músicos. Entonces, pues además de eso, yo diría que ya hablando de la gente y todo, cambiaría también en cuanto a la gente, uno cambiaría, rescataría de las personas la manera en que escuchamos música. La manera en que escuchamos música en este momento no es, o sea, la mayoría de las personas lo hablan como, no sé, es un entretenimiento, sí, la música toda la vida se ha hecho para entretener, no vamos a decir que no, de alguna manera, pero la música también conlleva, o sea, todas las artes, un sentimiento, digamos, muy profundo en cuanto a la persona que lo está interpretando y la persona que lo hizo. Actualmente es como por fama, pues como porque sí, se escucha en el entorno y porque ya es muy publicitaria, que uno la tiene que escuchar y cantar y uno ni siquiera sabe. no, y es el hecho también como, digamos, yo de oyente sentarme y escuchar realmente, no solamente oír una canción como, ay, bueno, es pegajoso, superficialmente, esa es la palabra, no escuchar tan superficialmente la música, sino como detallarla, apreciarla, desmenuzarla. No tener la música como una herramienta de incluir al montón de porque no la escucho entonces no me van a aceptar, no voy a estar a la misma altura de las otras personas, también como buscarle el gusto personal y apreciar la música, que antes también se tenía como cierta selectividad a la hora de me gusta esta canción, es por esto y aquello. Ahora no se tiene eso, sino que simplemente es como la escuché afuera, ya es pegajosa, mis amigos la están escuchando, yo por qué no la estoy escuchando, ustedes saben cómo es. Apreciaciones. Finalmente tenemos la última pregunta que es, ¿qué es la desintegración tonal y qué impacto ha generado en la música? Bueno, en cuanto a desintegración tonal, pues cuando dicen la palabra así por primera vez uno se pone a pensar como desintegración tonal y medianamente es como la música del siglo XX en sí, que es cuando empezó todo este concepto de la atonalidad, que empezó desde el romanticismo con Liszt y con personas que, digamos, empezaron a hacer música de una manera diferente. O sea, la música como todas las artes, ha evolucionado, porque siempre se ha buscado, digamos, cosas nuevas, cosas diferentes. Entonces ya cuando estos compositores empezaron como a crear la música, digamos, como ilustrando algo, entonces empieza algo de que ya no queremos solamente tensión, reposo, sino que buscamos la sonoridad en otras cosas que no sea como tónica dominante, que es lo que siempre se ha tenido, digamos, desde el clasicismo muy claro.
Entonces, la otra parte de la pregunta era cuál. ¿Qué impacto ha generado esto en la música? Listo, en la música digamos que ha dado muchos recursos y también es como para diferentes tipos de oídos. La música, digamos, del siglo XX o música tonal, desintegración tonal, es una música que es muy densa de escuchar. Entonces hay que tener, digamos, cierta preparación antes de escucharla, pero que si le prestamos atención pueden evocar también muchos ambientes de la vida cotidiana. O sea, hay muchas ideas muy interesantes que nos dicen como, bueno, vale la pena escucharla o mirar qué es ese tipo de música. Y digamos que aportan nuevas herramientas, no solamente musicales como, ay, de qué bonito suena, o de qué triste suena, de qué feliz suena, sino de qué interesante, qué historia me está contando, qué cosa diferente quiere el compositor, o qué cosas agregadas en el instrumento, porque también vemos que, digamos, preparan un piano, entonces hay algo que es un concepto de piano preparado, entonces son con la misma música, con los mismos instrumentos, buscar cosas muy diferentes, muy nuevas. Ojalá estuviera integrado un poquito más a la música comercial del siglo XXI, porque digamos que es algo que se ha quedado como en la música académica, pero digamos que es algo que la gente no conoce. Pero, digamos, uno como músico lo ha escuchado, pero también incluso estudiando música es como una música muy difícil de escuchar, entonces hay que tener como cierta preparación. También pese a lo que pues, estábamos diciendo en la pregunta anterior de que la música antigua, contemporánea, de tiempos atrás, ha sido muy estructurada, también rescatamos de la actualidad esa desintegración tonal, por decirlo así, que lo podemos llamar de otra manera como salir de la zona de confort, ¿cierto? Entonces, esa desintegración tonal yo también la veo, es como salir de una zona de confort, de algo tan estructurado, a empezar a ver otros caminos y otras alternativas que se pueden dar en la música y herramientas que nos ayudan a salir de la zona de confort. Perdón. Entonces, juntando eso que era la costumbre y la desintegración tonal, que es un paso más allá, podemos decir que puede haber desintegración tonal, pero también pueden haber detalles en esa desintegración tonal. Entonces también es como ese impacto que ha dado ahora de que para los músicos estudiosos de la música es algo pues que puede ser muy controversial, pero para la evolución del ser humano y de la persona que lo va a escuchar realmente, que son los que nos están escuchando a nosotros como músicos, no es tan controversial y tampoco se va a ir tanto al detalle, pero sí es como ese impacto que podemos generar con tantas alternativas y tantas respuestas que podemos ver de ya muchas variantes que pueda tener la música y que no se puede percibir ya ahora de la misma manera y que no tiene que ser tan estructurada y no tiene que ser tan cuadriculada, por decirlo así, porque también podemos decir que han sacado esa cuadrícula que ha tenido la música anteriormente y sacarle muchas variantes para ser escuchada de diversas formas. Bueno, les agradezco mucho por su aporte.